Hola, hola a todos. Muy buena tarde. Una disculpa por el retraso, cuestiones técnicas. También les pido una disculpa porque el doctor César Vega tiene una urgencia en la cual no puede estar presentando él. Es una sesión de medicina interna. Y el tema de hoy es el desafío al destino, prevención en la desnutrición en las personas mayores. El doctor Jorge Chirino, muy conocido por todos nosotros, cirujano del hospital, con múltiples especialidades en nutrición. Ahí las tienen todas las que él tiene, y es profesor titular del curso de La Salle de lo mismo. Y para nosotros es todo un placer, puesto que también es residente de este hospital, nos venga a platicar un ratito sobre esto. Les dejo con ustedes al doctor Jorge Chinos. Buenas tardes. Muchas gracias. Creo que se escucha bien. Buenas tardes. Ya todos nos conocemos previamente. Y bueno, este es un tema que cada vez va a estar sonando más y más y más, porque cada vez vamos a tener población mayor en nuestra consulta día con día. Y los objetivos de la tarde de hoy van a ser, vamos a dar un pequeño caso clínico como para introducción del tema, algunas generalidades, unas definiciones para que hablemos todos el mismo idioma, cambios fisiológicos que pasa cuando hay envejecimiento, cambios que son patológicos y otro tipo de factores también relacionados con la desnutrición geriátrica. Vamos a ver algunos determinantes de la desnutrición de estas personas mayores, que ahora es el término correcto, ya no se les dice adulto mayor, ahora es personas mayores. Proceso de cuidado nutricio geriátrico y algunas perlas para llevar a casa. Nomenclatura. Empecemos con un caso que muchos de ustedes seguramente ven, que es una mujer de 82 años que llega a urgencias porque se cayó en su casa. Su hija la encuentra varias horas después de que se cayó. Esta paciente tiene diagnóstico de diabetes hace 18 años y generalmente está controlada, pero de forma irregular. También ha tenido Angor en varios episodios y también un infarto de miocardio anteroseptal. Tiene artrosis en rodillas, lo cual dificulta su deambulación. Se queja de estreñimiento progresivo desde hace varios años y problemas para conciliar el sueño. Toma estos medicamentos, glibenclamida, enalapril, utiliza parches de nitratos, lorazepam, varios analgésicos de manera ocasional, pero casi lo reporta como diario. Y supositorios, que no recuerda qué, para el estreñimiento. Vive sola, pero su hija la visita cada 3 o 4 días. A la exploración física ya tiene un hábito asténico, ligera deshidratación y está orientada. Pesa 46 kilos, mide unos 62 y esto la deja con un índice de masa corporal de 17.5 con una TA de 115/65. Al explorarla, se ve que le faltan varias, casi todas las piezas dentarias y tiene una prótesis que ya está muy antigua. Una presión venosa elevada, soplo sistólico de eyección aórtico, estertores en ambas bases pulmonares, edema maleolar bilateral, hematoma extenso y reciente en la región glútea y muslos derecho, por lo que le imposibilita mover eso, ¿no? Y lo más llamativo de la exploración, bueno, pues también tiene un electrocardiograma con fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, cardiomegalia en la radiografía de tórax, osteoporosis generalizada y la fractura reciente del cuello del fémur. Estos son algunos de sus laboratorios. Si podemos ver algo de anemia, leucocitosis, glucosa alta, creatinina también un poquito alta y la albúmina baja. Estos lo dominan ustedes. Pero aquí vienen algunas preguntas. Estos factores sociales como vivir sola, carecer de algún apoyo institucional o privado, pudieron haber sido causantes o haber favorecido este tipo de desnutrición en la paciente. O sea, ¿fue esa la causa? O, por ejemplo, ¿qué papel pudo haber jugado el que ella haya estado desnutrida para que la llevara a osteoporosis o que esa también osteoporosis, la presencia de una fractura de cadera, porque en teoría pues, se cayó y no fue un traumatismo aparentemente muy intenso? ¿Qué factores de riesgo podrían, en su caso, haberse corregido a partir de una valoración geriátrica integral
realizado unos años antes. Entonces, generalmente hay muy pocos geriatras en todo el mundo y la mayoría de los internistas presentes y todo, ven todo tipo de población. Entonces, estas preguntas son, o sea, para hacernos pensar en dónde pudimos haber actuado para mejorar esta situación. Vamos a tocar un poquito de generalidades sobre qué pasa con el mundo. Y como ya se ha platicado, ha ido envejeciendo la población mundial. Y se cree que en muy poco tiempo, si no mal recuerdo, 2030, va a haber cerca de la cuarta parte de la población del mundo va a tener más de 60 años. 2050, perdón. O sea, hace un montón. Entonces, dediquemos, o sea, a lo que nos dediquemos, vamos a ver personas mayores. No importa qué hagamos, todos vamos a atender personas mayores. Bueno, salvo a lo mejor los pediatras, pero hay muchos pediatras que ven personas mayores. Ajá. También. Este artículo es un análisis sistemático que se publicó en 2018 que evalúa la mortalidad según edad y sexo específica y la expectativa de la población mundial y hace la comparación desde 1950 hasta el 2017. Entonces, vamos a ver qué pasó con esto. Si ven en cada barra apilada va a representar el número total de muertes según el año dado. Entonces, en los 50, pues teníamos un mucho más porcentaje de muertes a edades más jóvenes. Y si ven toda esta tendencia, como está aquí por los colores, es que cada vez están falleciendo todas las personas con mayor edad. ¿Ok? Entonces, hemos logrado que esta expectativa de vida sea mucho mayor. Aquí, de ese mismo artículo, está México. ¿Y cómo ha cambiado la expectativa de vida en mujeres y en hombres según desde 1950 hasta el 2017? Entonces, vean que la tendencia es siempre a tener personas mayores en todos lados. Y esto es la esperanza de vida al nacer para los países que superan una población superior a los 100 millones. Solo están esos países. Este otro artículo del 2021 habla de la carga global, regional y nacional de fracturas. Incluyeron 204 países y territorios desde 1990 al 2019. Y lo interesante de este artículo es que justo las fracturas son más frecuentes en mujeres a partir de los 60 años. Empieza a aumentar mucho más el riesgo de todo este tipo de fracturas y en hombres también aumenta. Esta es la edad en la que son habitualmente fracturas por trauma, ¿no? Por diferentes actividades. Pero la tendencia es que sea siempre ya cuando uno es mayor. En este otro artículo del 2022 habla de la carga global, regional y nacional de que un paciente, de que alguien esté con desnutrición proteico-energética. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va a aumentar todo esto? Los problemas en el mundo. Y vean, la prevalencia igual se ve que aumenta a mayor edad. También el índice de mortalidad aumenta justo a mayor edad. Y los años de vida ajustados a discapacidad también. Todo a partir básicamente de los 60 años. Entonces, la importancia de esto básicamente es que nos demos cuenta que todos o casi todos los presentes vamos para allá. Hablemos de algunas definiciones como para tener todo más claro. Y gracias a estas definiciones, bueno, podemos platicar y seguir avanzando. ESPEN en 2017 dio varias definiciones sobre qué es desnutrición, sobre qué es sarcopenia, por ejemplo. Desnutrición, y esta es una de las definiciones más aceptadas en el mundo y continúa estando vigente. Es un estado resultante de la falta de ingesta o absorción de nutrientes. Y esto va a llevarnos a una alteración de la composición corporal. Todo esto hace que se disminuya masa celular y disminuye la función física, lo que nos va a llevar a un desenlace diferente, ¿no? A un deterioro del resultado clínico de la enfermedad. Otra de las definiciones, bueno, en ese artículo, a quien le interese, es definir, por ejemplo, cómo la desnutrición puede ser una desnutrición
relacionada con enfermedad con inflamación. Y podemos tener la parte aguda o la parte crónica, donde ya entra la parte de caquexia. Recuerden que la caquexia no solo es en cáncer. Tenemos desnutrición asociado a una enfermedad, pero que no causa inflamación. ¿Cómo es esto? Puede ser, por ejemplo, una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, donde realmente el componente inflamatorio no está tan presente como acá un cáncer, por ejemplo. Y la desnutrición que no está asociada a ninguna enfermedad, que es la desnutrición que se ve habitualmente por pobreza, huelgas de hambre, por conflictos bélicos. Creo que ya no cambió. Ahí está. Otra de las definiciones es caquexia. Y esto es importante porque este es un síndrome y es un síndrome metabólico que suele ser complejo. Ahorita vamos a ver algunas cosas que tienen que estar presentes para que se considere caquexia. Y se asocia a una enfermedad. Se caracteriza por pérdida de masa muscular y puede o no tener pérdida de grasa. ¿Por qué? Este es básicamente un fenotipo de caquexia. Hay pérdida de peso, bajo índice de masa corporal, se reduce la musculatura, hay disminución de la función y en combinación con la enfermedad, bueno, esto se hace más frecuente, más presente también. Otra de las definiciones, sarcopenia. Todo esto es de la parte de las guías europeas que definen sarcopenia y es un trastorno muscular esquelético que es progresivo y generalizado y se asocia con una mayor probabilidad de resultados adversos como caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. Entonces, a lo mejor esta paciente del caso clínico podemos ver que tenga sarcopenia, a lo mejor tiene algún otro tipo de desnutrición. Esta es otra de las definiciones de sarcopenia, que es, si la ven es muy parecida, pero aquí también habla de fragilidad. Y eso es algo importante que también vamos a definir. Si voy muy rápido, me dicen y le... Sí, porque vi que no toman las... Alrededor del envejecimiento puede ocurrir cierta pérdida de masa muscular asociada al envejecer. Y se va, últimamente los artículos relacionados con esto se llaman inflammaging. Y ahorita vamos a hacer un poquito de mención de eso. Puede haber enfermedades que van a condicionar que también haya mayor inflamación. Y estos dos pueden ir de la mano con la inactividad, lo cual hace que el paciente tenga una vida sedentaria y por lo mismo también vaya viendo cambios que lo lleven a la desnutrición. Todo esto entra en la parte como de fragilidad. Por eso, aquí está la definición de fragilidad, que es una condición clínica y está relacionada con la edad. O sea, no, en este tipo de fragilidad puede haber varios tipos de fragilidades, pero la fragilidad en geriatría es esta. Condición clínica relacionada con edad, típicamente con deterioro de la capacidad fisiológica de varios sistemas de órganos, que se caracteriza por una mayor susceptibilidad al deterioro funcional repentino y desproporcionado después de eventos estresantes. Típico ejemplo, doctor, trajimos a mi abuelito, venía y por una neumonía, pero estaba súper bien, o sea, estaba súper bien y se murió. ¿No? O sea, y no lo puede creer la familia porque decían que el domingo estaba comiendo un pastelito con ellos, pero ese paciente estaba frágil, ¿no? Ya tenía a lo mejor sarcopenia, ya tenía desnutrición, ya tenía varias cosas que lo hacían más eh, factible a que se enfermara, que tuviera complicaciones. Y el modelo fenotípico de fragilidad que lo desarrolló Fried incluye estos componentes físicos, que es la contracción, que es pérdida de peso no intencional, debilidad, agotamiento, lentitud y baja actividad física. Entonces esto lo podemos ver a veces cuando entra un paciente a nuestra consulta, cómo camina, simplemente una marcha lenta, que se levante de la silla lenta. Aquí la debilidad la podemos ver con dinamómetros, por ejemplo, que podemos tener en los consultorios y es parte importante de cómo vamos a ir previniendo estas cosas. Pero para antes de prevenir necesitamos conocer todo este tipo de cambios que se dan alrededor del envejecimiento. Y hay algunos que son fisiológicos y otros que no son y son patológicos. Fisiológicamente, la composición corporal va a cambiar. Conforme avanzamos en edad, va a haber disminución del agua corporal. Va a haber disminución de la masa magra que está metabólicamente activa.
También la masa ósea puede variar y también las células de diferentes órganos. Hay órganos que se van encogiendo, un cierto porcentaje como el hígado, 1% a partir de los 40 años, se supone que tiene cierta reducción en tamaño. Hay aumento y redistribución de la masa grasa. Habitualmente se va de los miembros pélvicos y se va hacia el abdomen. También tenemos cambios, por ejemplo, como pueden ser sistema digestivo. Y eso incluye perder dientes. ¿Cuántos de nuestras personas mayores no tienen su dentadura adecuada, tienen alguna infección, tienen desgaste, pueden tener problemas de sequedad de boca, de atrofia de papilas gustativas? Esto va a ir cambiando la percepción de los sabores. Puede cambiar el pH gástrico, la motilidad del esófago, ¿no? Es típico que digan, es que siento que me tomo algo y se me atora. Entonces ya no pueden comerse un pan porque está muy seco y se les atora. Entonces desde ahí ya vamos teniendo puntos claves para ver si es un retraso en el vaciado gástrico, si va habiendo a lo mejor disminución de secreciones digestivas, del flujo sanguíneo, de la absorción del estómago, de la mucosa intestinal, ¿no? Y que haya mayor permeabilidad a la barrera intestinal. Muchos pacientes se les va haciendo frecuente conforme van envejeciendo que es habitual de repente estar estreñidos y diarrea. Y va cambiando y ya no comen igual porque se llenan más rápido o tienen acidez o molestias. ¿Y cuántos de ustedes se les da un inhibidor de bomba de protones? Cuando a lo mejor y no es ese todo el problema. El sistema renal también disminuye la masa renal, la función tubular, la filtración glomerular, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el hígado, les decía, disminución de la masa hepática, 1% a partir de los 40 años. Reduce también su función. Hay alteración con el sistema del citocromo P450. Puede reducir o no el flujo sanguíneo. Cardiovascular, reduce la masa cardíaca. Hay una pérdida de la sensibilidad miocárdica al estímulo beta adrenérgico. Aumentan las resistencias periféricas totales, retrasa. Y siempre que hablamos de sarcopenia o pérdida de masa muscular, pues uno piensa en muslos, brazos, piernas, pero el corazón puede ser también una parte de la que se está perdiendo. O los músculos de la respiración. También masa encefálica se disminuye. Hay aumento de apoptosis, disminución del aporte sanguíneo al cerebro. Entonces, va a haber pérdida de algunos neurotransmisores y algunas capacidades cognitivas. Esto no quiere decir que les pase a todos, pero es algo que puede ser fisiológicamente esperado. Sistema respiratorio, se puede perder masa pulmonar y la musculatura, entonces hay una pérdida de la fuerza, ¿no? Para respirar. Y en génito urinario puede haber una predisposición a tener incontinencia urinaria y tener hiperplasia prostática. Entonces, por eso también luego dicen, es que yo no tomo agua porque si no tengo que estar yendo al baño todo el tiempo o me levanto todas las noches y es un círculo todo esto, ¿ok? Ahí va. Sistema endocrino, atrofia de tiroides y aumentan los trastornos tiroideos, bueno, la incidencia, y aumenta la incidencia de diabetes. También se ha mencionado algún tipo de diabetes asociada a la vejez. También así se ha reportado en varios artículos. Y disminuye la inmunidad. También se le conoce como inmunosenescencia. Y esta inmunosenescencia, si nos ponemos a pensar en que a lo mejor este paciente ya no tiene un consumo adecuado de proteínas, ha disminuido y está sarcopénico, y que la gran mayoría de nuestras proteínas pueden ser nuestros mismos sistemas de defensa, es todos nuestros neurotransmisores, muchas cosas de lo que usamos día a día que tienen que ver con la inmunidad son proteínas. Entonces, puede estar fuertemente relacionado con esto. Cambios sensoriales, ya no huelen igual, el gusto, la temperatura no la perciben. Entonces, cambios en la vista. Ahora imagínense, les dan de comer algo que a lo mejor uno mismo se prepara, que no se ve bien porque pues, no le echaste muchas ganas. Lo pruebas y no te sabe casi, y entonces pues comes así como poquito y ya. Y además pues, no ves bien. Entonces, todo eso va complicando a estos pacientes y por eso es importante que se desnutran. Me acuerdo, mi abuelo llegó a un punto en el que
tomaba el café así burbujeando, apenas sirve, porque si no, no les sabía, casi, o sea, no perciben luego la temperatura igual. Entonces, se acostumbran y toman a esas temperaturas. ¿Cómo se cambia la composición corporal de un adulto de 20, 25 años a uno de 70, 75? Se pierden proteínas, se pierde agua, se pierden minerales, se pierden la parte de la masa mineral y aumentan la parte de las grasas. Todo esto en porcentajes, ¿no? O sea, si pierdes todo esto, vamos a ganar por acá. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos factores fisiológicos que son más importantes que van a precipitar que se desnutran estos pacientes? El deterioro sensorial. Les digo, o sea, ¿por qué el típico abuelito de repente come perfecto cuando se va a un restaurante con la familia? Comen re bien. Entonces, y hasta piden de tomar y comen todo. ¿Por qué? Porque, bueno, les gusta, se lo dan mejor de como uno se lo podría preparar o ellos mismos se lo preparan. Seguramente huele mejor, ¿no? Por todos los condimentos. Y bueno, otro detalle es que sí pueden tener un vaciado gástrico retrasado y también por eso no coman tanto. Y la motilidad alterada. Muchos de ellos tienen estreñimiento crónico y se acostumbran al uso de laxantes frecuentes. Y el problema es que después de muchos años de laxantes y que se acostumbraron a solo evacuar casi de forma líquida, la parte del ano, el doctor está aquí, va a darme la razón, se cierra ese ano y se vuelve como un puntito a veces donde solo pueden evacuar con laxantes, si no ya no van a evacuar, porque pues no se va distendiendo, no se va usando, entonces el recto todo se hace pequeñito. Casi 75% de los adultos que tienen 80 años tienen problemas para la percepción del olfato. En cambio, solo 6 cuando tienes entre 50 y 60 años. Entonces, bueno, es difícil determinar si este deterioro sensorial es como tal debido a la edad o a una enfermedad, de muchas de las cuales pueden tener. Por lo tanto, este envejecimiento se va a asociar con ¿qué? Con aumento en el tiempo de tránsito colónico, porque ya dijimos que cambió esa peristalsis. Hay mayor permeabilidad intestinal porque se queda más tiempo el alimento dentro del intestino y puede haber sobrecrecimiento bacteriano y también favorecer esto. Se puede alterar la microbiota intestinal, cambia esa biodiversidad y cambia sobre todo hay mayor crecimiento de los patógenos, de firmicutes, por ejemplo, y toda la parte de lactobacilos se puede perder, ¿no? Los que están asociados a una buena salud intestinal. Disminuyen también hormonas gastrointestinales que tienen que ver con la parte de la señalización anoréxica y hay una regulación alterada del apetito. Por ejemplo, la grelina es uno de los péptidos que está relacionado directamente con el aumento de hambre, ¿no? El apetito. Pero, por ejemplo, la colecistocinina, el péptido YY, junto con los niveles de insulina, de glucosa y de ácidos grasos, van a tener que ver con la relación a nivel central del hipotálamo en un tipo de sistema de circuito de retroalimentación. Entonces, como también van a estar bajos, ahí actúan y por eso estos pacientes tienen también ya menos apetito, lo cual es algo esperado. Esa es la parte fisiopatológica, eso es algo que podríamos esperar aparte de un envejecimiento exitoso, como se le llama en geriatría. Pero ahora vamos, ese fue un paciente que a lo mejor un adulto mayor, bueno, persona mayor que no está enfermo. Ahora, ¿cuántos de los pacientes que vemos día con día llegan a esa edad sin tener enfermedades? Y estos son algunos ejemplos de esas enfermedades, ¿no? Podemos tener un paciente que tenga demencia, falla renal, hipertensión, dislipidemia, alteraciones bucales, pérdida de la memoria severa, Alzheimer, artritis, Parkinson, depresión. Y todo este tipo de enfermedades va a tener que ver con o de manera indirecta pueden desnutrir a nuestro paciente. Por ejemplo, el cáncer. Hay una fisiopatología de la caquexia del cáncer, donde también los síndromes geriátricos que pueden estar o no presentes en ese paciente, como la fragilidad, más el mismo cáncer, el tumor o el tratamiento para ese cáncer, puedan favorecer desde más inflamación, más pérdida de nutrientes, alteraciones
inflamatorias que conduzcan a que pierda masa muscular el paciente y por eso se lleve a sarcopenia, caquexia y hasta una caquexia refractaria y de ahí la muerte, ¿no? Donde los factores catabólicos van a la alza y la parte de los factores anabólicos ya van bajando. O sea, a estos pacientes les cuesta más trabajo formar nuevo músculo porque hay cierta resistencia anabólica. No es tan fácil ya generar músculo en este tipo de pacientes. Y regresamos a las demás enfermedades, donde hay pacientes que son alcohólicos, con insuficiencia cardíaca, con cardiopatías isquémicas, tabaquismo. Y aquí está esta parte de anorexia del envejecimiento. ¿Es realmente algo normal que conforme avancemos en edad se nos vaya el apetito? Esta de que les decía, la inflamación que va de la mano con envejecer, por cómo va cambiando ciertos procesos, cuestiones de los órganos vitales y esta inmunosenescencia que también se está mencionando cada vez más por reacciones inflamatorias de la mano con el envejecimiento. Y bueno, estos son algunos de los casos que podemos ver con algunas afecciones frecuentes. Y llegamos a este punto donde no todo es la parte fisiopatológica o la parte patológica. Hay otros factores que están de la mano. ¿Y cuáles creen que sean estos factores? Vamos a ver las gráficas que sí están. Pero, ¿qué pasa con el paciente, con la persona mayor? Problemas emocionales, viene a lo mejor la jubilación. ¿Cuántos de ustedes por aquí ya tienen planeado qué van a hacer después de jubilarse? La soledad, viudez, la pérdida de la pareja, en teoría es una de las cosas que cambia muchísimo a los pacientes. Ese punto es vital. Aburrimiento, ¿qué haces después, no? A esa edad. Muchos toman lo que decía la doctora, una red de apoyo insuficiente, mal soporte familiar, social, institucionalizaciones. El otro punto, bajos ingresos, quienes están planeando cosas para el retiro, para cuando haya, por ejemplo, invalidez. O sea, ¿cuántos tenemos un seguro o no de invalidez? A lo mejor hay seguros de vida, pero de invalidez. Ignorancia, baja cultura. Nuestra sociedad no es una sociedad como en otros países que protege mucho al adulto mayor, a la persona mayor, ¿no? Entonces, es otro punto clave. Cambios psicosociales, pues a veces uno no acepta que está envejeciendo y que va a haber cambios, ¿no? Y no te adaptas a ellos. Entonces no quieren usar un aparato para escuchar o no quieren, o sea, pelean, no quieren usar prótesis dentarias. Entonces todo este tipo de cosas va alterando. ¿Y qué pasa cuando ya no pueden hacer las compras del súper o prepararse la comida, desplazarse de un lugar a otro? Todo ese tipo de hábitos incorrectos que tuvieron a lo mejor desde jóvenes, pues seguramente no los cambiaron de adultos. Dietas restrictivas, y esto es frecuente en pacientes que vemos en consulta. Alguien le dijo, es que eso me cayó, quítatelo. Les quitan lácteos, les quitan tales verduras, les quitan tales productos y al final los pacientes solo comen pollito y arroz y se va cada vez haciendo esa dieta más y más restrictiva. Y eso es uno de los puntos donde nosotros tenemos que ver, porque muchos, el otorrino, el internista, el nutriólogo, el cirujano, no comas esto porque ya te cayó mal. No, ya no. Y se van quitando cosas. Y cuando quieren volver a comerlas, les va a caer mal, porque todo esto se adapta, el cuerpo se va adaptando. Les puse esto de Ensanud del 2020, se publicó en 2021, porque son cifras que están alarmantes en parte, ¿no? Entonces, en el 2020 se estimó que 12.3% de los adultos mayores de 65 años viven solos, lo cual pues, puede ser que no esté mal, pero que la prevalencia de aislamiento social y de soledad en las categorías de siempre y a veces era casi un 50%. Entonces, todo este porcentaje de adultos, o sea, casi la mitad dice que está aislado básicamente y solo.
Otro punto clave, vean esto. ¿A cuántos familiares ve, ya sea en persona o videollamada, o no tiene noticias de ellos por teléfono, WhatsApp, Skype, Facebook, etcétera, al menos una vez al mes? Y aquí están los que viven solos. 40% casi no ve a nadie. Y los que vienen acompañados, 40% también, casi, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves donde tenemos que también hacer cosas, ¿no? Esa red de apoyo. Entonces, ¿no ven a nadie de la familia ni hablan con ellos por lo menos una vez al mes? No, 40% no lo hace. ¿Y qué pasa con las amistades? ¿A cuántos amigos ves en persona o por videollamada o sabes de ellos por alguna otra de estas al menos una vez al mes? 62.5% a nadie y 60% a nadie de los que vienen acompañados. Entonces, realmente, estas cifras son alarmantes porque no estamos creando una red de apoyo o la estamos perdiendo. Y a eso va a llegar en la conclusión de nuestra plática de hoy, porque existen poblaciones en el mundo donde envejecen mucho más, llevan una mejor salud y son zonas donde todo el mundo tiene una mejor salud a comparación del resto del mundo. Estas son las determinantes de la desnutrición de personas mayores. Y este es un triangulito, por no decir cuadro, porque no, es un triangulito muy didáctico. En este triangulito tenemos como centro a la desnutrición. El triángulo verde oscuro son las causas como tal etiológicas de que nuestro paciente se desnutra. Una baja ingesta, una biodisponibilidad baja de nutrientes o que tenga requerimientos altos. En el triángulo verde más claro son causas que de manera directa van a ocasionar alguna de estas tres. Por ejemplo, la disfagia, problemas de masticación, apetito disminuido o pobre, baja tu ingesta. O si tienes náusea, vómito, diarrea, mala absorción, pues reduce esa biodisponibilidad de nutrientes. Entonces, así es como funciona el triángulo. El amarillo son causas que de manera indirecta nos van a favorecer llegar a estos tres, que son la clave como para que se vaya desnutriendo el paciente. Y fuera del triángulo pueden ser otras que están relacionadas con el envejecimiento o con otras situaciones que pudieran también afectar y llevarte a desnutrición. ¿Ok? Entonces, analizando este triángulo, podemos entender muchas de las formas en las que estos pacientes y muchos se pueden desnutrir. También están estas determinantes que vamos a poder actuar, que son potencialmente modificables. ¿Qué podemos modificar cuando hay problemas orales, psicosociales, medicamentos, cuidados, función física, estilo de vida y alimentación? Todo esto es donde podemos actuar, donde podemos modificar, podemos ver el estado dental, la masticación, si hay dolor o no en la boca, problemas de encías, para tragar, función cognitiva. O sea, hay varias cosas donde podemos actuar. Y justo en ese otro, ahí dice qué acciones podemos tener, ¿no? Algunas intervenciones, por ejemplo, importantes de darles alimentos, finger foods, ¿no? Alimentos fáciles de bocadillo, pequeñitos, ¿no? Podemos hacer ciertas modificaciones de la dieta, cambios en textura, fortificación de la dieta, podemos usar algunos fortificantes para que lo que coman, si es poquito, sea más nutritivo, así como esa pizza tiene un montón de calorías, está buenísimo. Pues, todos nos podemos nutrir muy bien. Entonces, si a eso le ponemos catsup y le ponemos más cosas, pues ya está más calórico. ¿Ok? Entonces, si se nota que hay algo de depresión o algún problema de aislamiento social o algo, ¿cómo poder modificar este tipo de cosas? Y si no podemos, por ejemplo, mejorarlo con hacerle la comida más vistosa, fortificar los alimentos, darle unas colaciones o algo, está recomendado dar suplementos, suplementos orales al paciente que está hospitalizado o al paciente que está con algo de desnutrición. Y ese tipo de suplemento por lo menos debe otorgar 400 calorías al día y más de 30 gramos de proteína. ¿Ok?
Entonces, es parte de lo que tenemos que ofrecerles. Estas guías, si no las conocen, les recomiendo que las tengan, las revisen. Tienen 82 recomendaciones que van con la parte de la hidratación del paciente geriátrico y de la nutrición clínica. Y, por ejemplo, dan recomendaciones como, ¿cuántos de ustedes cómo determinarían si está bien hidratado o no un paciente? Algunos a lo mejor clínicamente, ver si hay sed, lienzo húmedo, ¿no? Signos. Pues no, todo eso en teoría, las recomendaciones es la medición de osmolalidad sérica. Y con osmolalidad sérica hacerlo. Y si no tenemos la medición, habría que hacer la cuantificación de osmolaridad calculada para determinar si un paciente o no pueda estar, por ejemplo, mal hidratado. Entonces, ese tipo de detalles o, por ejemplo, el darles 30 kilocalorías, habitualmente en general de 25 a 30, pero 30 es una buena opción y 1 gramo de proteína por día. Con esto llegamos a lo que es el proceso de cuidado nutricio geriátrico. ¿Y qué es lo que ven allá arriba? Lo primero que hay que hacer en estos pacientes es un tamizaje. Y ese tamizaje es una prueba que podemos tener en los consultorios, que puede hacer la enfermera, lo podemos hacer nosotros personalmente, se les puede dar una hoja al paciente para que conteste. O sea, hay muchas formas, pero todo mayor de 60 años habría que hacerle un tamizaje. Y si se detecta por medio del tamizaje que está en riesgo de desnutrición, hacer una evaluación como tal nutricional y ver ya qué es lo que requiere ese paciente en particular. Y ya con eso podemos implementar una terapia nutricional. Y con eso se da un monitoreo, vemos si llegamos a metas o no y se está reevaluando el paciente. Si no está en riesgo de desnutrición, no es que nos olvidemos de él ya por completo, sino hay que volver a hacer otro tamizaje en los siguientes meses. Para llevar a casa, como dijimos, cada vez habrá más pacientes geriátricos en la consulta diaria y nos va a tocar a todos. Nos dedicamos a lo que sea. Todos vamos para allá, a menos que nos lleven antes. Tratar de no esperar a los 60 años para mejorar hábitos. Creo que todos ahorita podemos mejorar muchos de nuestros hábitos. Tamizaje nutricional a toda la persona mayor de 60 años, ya sea que sea en la consulta, en la casa, en el hospital. Hay tamizajes para todos ellos. Y si esa persona tiene un riesgo de desnutrición o está desnutrido, hay que intervenir. O sea, hay que actuar. De nada nos sirve detectar, sí, está desnutrido y no hacer nada. Y para terminar, lo que les quería mencionar sobre lo del Ikigai. Bueno, hay más cosas para si salen dudas también. No sé si alguien haya escuchado esto del Ikigai para ver si nos lleva a la zona azul. Las zonas azules en el mundo se consideran 5 y llamó la atención y se les llamó así porque se dieron cuenta que ahí estaban los supercentenarios, ahí están las personas que pasan arriba de los 100 años y que habitualmente tienen muy buena salud a comparación de cualquier otro lado del mundo. Aquí están los puntos donde tienen la mejor salud. Y pues dijeron, ¿por qué está pasando eso? Y ahí hasta reportajes donde hay entrevistas, ver qué es lo que está pasando. Y una respuesta a todo esto puede ser que lo tengan los japoneses con lo que se conoce como Ikigai. Y este Ikigai es como poder decir nuestra razón de ser. ¿Ok? ¿Por qué? Nuestra razón de ser es ver qué es lo que amas, qué es lo que necesita el mundo, lo que te pueden pagar, porque pues de algo hay que vivir también, ¿no? Entonces, y para lo que eres bueno. Entonces, esta razón de ser lo podemos hacer todos como un ejercicio y ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que amamos, qué se necesita en el mundo, qué nos pueden pagar, en lo que somos buenos. Y esto lo que amamos y que necesita el mundo, se llama misión, sería como nuestra misión. Pero lo que necesita el mundo y lo que nos pueden pagar
puede ser nuestra vocación, ¿ok? La vocación que puede tener uno para poder hacer las cosas. Y de lo que te pueden pagar y en lo que somos buenos, pues esperemos que sea nuestra profesión, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos y entonces, bueno, así tenemos todo en orden. Y de lo que somos buenos y amamos es nuestra pasión. Y si logramos encontrar en algo todo esto, podremos llegar al Ikigai. Y en teoría ese motivo, otra de las definiciones es ese motivo que te hace levantarte día con día. Y eso es lo que vieron en las zonas azules, que la convivencia entre personas, que el hacer deporte, el prepararse los alimentos, el tener una motivación diaria, hacía que los pacientes vivieran mejor, tuvieran mejor salud y no se desnutrieran. Muchas gracias.